vamos a hacerlos partícipes de lo que estamos hablando del examen. Les decía, las preguntas no van a ser de copiar y pegar. No buscamos respuestas. Las respuestas a las preguntas que vamos a hacer no están en el libro, ¿sí? Algo muy común en los exámenes, esto igual vamos a charlar principalmente dentro de 2 semanas, ya que va a ser la clase previa al examen. Pero no buscamos que ustedes copien directamente alguna definición del libro, y un error muy común es que nosotros les pedimos que relacionen dos conceptos. Imagínense que les digo, no sé, relacionar departamentalización, que es un tema que vamos a ver dentro de unas semanas, con los principios de Fayol. ¿Qué es lo que hacen muchos alumnos? Ponen una respuesta en la que copian los 14 principios de Fayol, después ponen todo lo que hay acerca de la departamentalización y piensan que eso está bien. Y lo que están haciendo es copiar el texto nada más. No están respondiendo nada. Si les pedimos que comparen, si les pedimos que relacionen, tiene que ser con sus propias palabras. Generalmente cuando hacen eso, ponen todas las definiciones copiadas y después abajo, en 2 renglones, ponen la relación que ustedes consideran. De toda la respuesta, lo único que tiene validez son esos 2 renglones. Entonces no pierdan tiempo en copiar y pegar. Esfuércense porque esos 2 renglones sean 5. ¿Sí? Por desarrollar la respuesta, no necesariamente desde lo que está en el libro. Con fundamentos teóricos, con fundamentos de teorías que ustedes sí las tienen en el libro, van a responder. ¿Por qué tal cosa se relaciona con tal otra? Bueno, yo considero que se relaciona por tal motivo, porque veo tal punto de este tema que tiene que ver con tal punto de este otro tema. No escriben los temas por separados, ¿sí? Que ese es el error más común en exámenes parciales y en exámenes finales. ¿Está bien? Entonces es muy importante que las respuestas sean de elaboración propia. Ni hablar de que el examen se hace de manera individual, no se hace de forma grupal. ¿Sí? Y hemos tenido malas experiencias al respecto. Si se encuentran 2 exámenes muy parecidos, no se pregunta quién se copió, los aprueban los 2 directamente. Tuvimos un caso de un alumno que hizo un examen, había un grupo de WhatsApp, como seguramente deben de tener ustedes, y compartió el examen en el grupo la verdad que parecía como con buena voluntad, como para ver si podía ayudar a otros. Hubo alumnos que copiaron el examen tal cual y que inclusive lo entregaron antes que él. Entonces este chico quedó perjudicado por querer ayudar a los demás. Un alumno muy bueno, porque después cuando tomamos el examen final, su examen fue muy bueno, pero quedó perjudicado por querer ayudar a los compañeros. ¿Sí? Entonces, nada, esto insisto, lo vamos a charlar todo más cerca del examen, pero para que ya vayan teniendo en cuenta, no les pedimos nada del otro mundo, les pedimos simplemente que pongan lo que ustedes piensan acerca de un determinado tema que estuvieron leyendo y del cual estuvieron escuchando durante varias semanas. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno. Bueno, la tenemos a Vero que también está viajando, tenemos muchos alumnos viajando hoy, así que haremos compañía en todos los viajes. Bueno, cuéntenme, ¿qué vieron la semana pasada con Augusto? Vimos los capítulos 5 y 6, hablamos del experimento de Hawthorne, de las distintas etapas del experimento, el enfoque humanista, ahí se escucha. Sí. Ahí está. Después, bueno, de las necesidades de Maslow, tensión, frustración, compensación, terminamos viendo liderazgo. Bien, perfecto. Acerca de la experiencia Hawthorne, ahora quiero escuchar a otra persona, no a Luciana. ¿Qué entendieron de la experiencia? Que los empleados no solo buscan la economía en el trabajo, que también quieren participación y sentirse valorados, ¿no? Porque Exactamente, exactamente. A eso el Tormayo lo llama la aparición del hombre social.
¿sí? Que el hombre busca algo más en el trabajo. No estamos hablando de un mundo ideal en el que somos todos buenos y que nadie trabaja por dinero, porque todos trabajamos por dinero. Pero además de trabajar por dinero, también hay otras cuestiones que afectan el trabajo. Es decir, rompe con el hombre económico de Taylor. La Escuela de Relaciones Humanas surge en oposición de la escuela clásica. Bien. ¿Y qué más concluyó esta experiencia? ¿Qué más recuerdan? Que las condiciones del lugar también afectaban en el rendimiento de los operarios. Exactamente. Empezó a hacer entrevistas. Sí, pero a ver, es muy acotado eso. ¿Y qué más? Empezó a ver que afectaba tanto física como psicológicamente, también lo laboral, Bien. en Pero, cuanto a la cantidad de horas y demás. sí, pero principalmente psicológicamente. Principalmente, ¿sí? No es un estudio físico, es un estudio psicológico el que hizo. Les digo por qué. Muchas veces nos quedamos con el tema de la luz, ¿sí? De la intensidad de la luz. Y justamente lo que demuestra Elton Mayo es que detrás de la intensidad de la luz hay una significación que se le da a esa intensidad de la luz y por lo tanto el trabajador asume que tiene que trabajar de una determinada manera, más allá de si ve mejor o si ve peor. No es solamente por cómo ve, sino por cómo él interpreta que están esperando de él que haga algo. Se sienten más presionados, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Exactamente. Me pasa cuando doy clases. Cuando estoy dando clases y miro directamente a un alumno, se siente con la necesidad o de escribir o de decir algo. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando nada más. Entonces se siente observado, se siente presionado y bueno, algo tengo que hacer, tengo que demostrar de que estoy en el tema. Ustedes zafan porque no saben a quién estoy mirando, porque para mí son todos cuadraditos que aparecen. Pero bueno, es algo que es muy, muy natural en todos nosotros, sentir esa presión y darle un significado a las cosas. Por ejemplo, cuando yo hago una pregunta, que esto sí lo vivimos en el Zoom, cuando yo hago una pregunta, la respuesta o los silencios, hay gente que les molesta más que a otra. Hay gente que no soporta el silencio y tiene que contestar algo porque dice, no puede ser que somos 30 personas, ahora somos 47 personas, y que ninguno conteste nada. Entonces hay gente a la que le pesa más el silencio, hay gente que vive feliz con el silencio. Eso es una interpretación que se está haciendo de una situación. Y eso es lo que ve Elton Mayo, de que los trabajadores hacen interpretaciones de las situaciones y a partir de eso varían sus niveles de producción. ¿Bien? ¿Se entiende? Por último, creo que habíamos cerrado con las críticas que se le hacía también a esa evaluación que hizo ahí Tomayo. Sí, ¿y qué críticas tuvo? Que no era todo color de rosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Se lo juzga a la teoría de relaciones humanas como muy light, como algo muy soft, algo muy por arriba. Se preocupaba, o sea, estamos hablando año 1920, 1930, se estaba preocupando por si la gente estaba contenta en su lugar de trabajo o no. Cuando veníamos de una escuela clásica en la que no me importa cómo está, vos tenés que trabajar y tenés que ser eficiente y tenés que producir. Entonces, corre el eje de la productividad del trabajador y lo lleva un poco al trabajador y a partir de eso entonces se lo acusa como una teoría muy liviana. Hoy vamos a continuar con otra teoría, con otra escuela, que viene varios años después, que nos va a explicar un poco el por qué se la juzga a la Escuela de Relaciones Humanas. Nos va a ayudar un poco a entender. ¿Bien? Porque lo que vamos a empezar a ver hoy es el denominado enfoque neoclásico. Que es el enfoque neoclásico es el tema más largo en toda la materia. Abarca del libro los capítulos 7 a 10.
Son 4 capítulos del libro hablando del enfoque neoclásico. Vieron que todas las demás escuelas habla 1 o 2 unidades, 1 o 2 capítulos. Bueno, acá tenemos 4. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta ustedes que que trae conceptos muy importantes y conceptos que se utilizan mucho hoy en día. Entonces vamos a empezar a ver una de las partes más fuertes, más importantes dentro de la materia. Bueno, vamos a arrancar a ver. Yo les decía de que hoy nos va a ayudar a entender un poquito el por qué se lo trató de ideal a la Escuela de Relaciones Humanas. La Escuela de Relaciones Humanas surge en la década del 20 y en la década del 30. ¿Alguien sabe qué pasaba en el mundo en esa época? La posguerra, La posguerra. ¿Qué guerra? Primera Guerra Mundial. Primera Terminó en el guerra, 18, 19, por ahí. Primera Guerra Mundial, exactamente. La finalización de la Primera Guerra Mundial. ¿Y después qué más pasó? ¿En la década del 30 alguien sabe qué pasó? En el 29 La caída de la bolsa, la crisis de Wall Street, la primera. Bien. ¿Cómo se conoce esa crisis? Bueno, la crisis del 30. La crisis del 30, que curiosamente no En fue realidad fue el 29. Claro, Claro. fue en 1929. Se le conoce como la crisis del 30, que fue una crisis que lo que hizo fue que miles de empresas en todo el mundo quebraran por una caída muy fuerte en la bolsa. Que realmente fue una situación caótica en la cual, bueno, surge principalmente las políticas keynesianas que se ocupan de que el Estado empiece a ocupar ese lugar que las empresas estaban dejando a partir de esa crisis. Bien, y después del 30, fines del 30, ¿qué pasa en el mundo? La Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿Todos saben de qué estamos hablando o alguien no tiene la más pálida idea de lo que estamos diciendo? Y puede pasar, no es culpa de ustedes. Nosotros tenemos que lograr contextualizar lo que estamos estudiando para poder entender el porqué. Más allá de lo que podemos leer en el libro acerca de cómo es una determinada teoría, tenemos que entender el por qué surge una teoría. Eso nos va a ayudar a tener que estudiar menos después. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que en el mundo pasaban cosas. Es decir, Elton Mayo hace la experiencia Hawthorne y tenemos Primera Guerra Mundial, la posguerra mundial, el que se llama periodo entre guerras, que es la década del 20 y parte de la década del 30, la crisis financiera en 1929 y en 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, Elton Mayo nos hablaba de que había que preocuparse por el bienestar del trabajador. Básicamente lo que le dijeron de manera un poco más académica de lo que yo lo voy a decir, le dijeron anda a cagar. O sea, flaco. El mundo se prendía fuego y... Claro, tal cual. El mundo se prendía a fuego y él estaba preocupado por el decorado. ¿Sí? Si el Feng Shui coincidía o no coincidía. Entonces, dijeron, no, mira, todo muy lindo lo que estás diciendo, pero no. Ahora no necesitamos eso. Y es ahí cuando surge el enfoque neoclásico. El enfoque neoclásico surge, no tiene una fecha exacta porque son muchos autores hablando de estas teorías, pero lo vamos a empezar a ubicar en fines de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en el año 45. ¿Sí? En este momento, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Y qué pasaba en las organizaciones del mundo? Pasaban varias cosas. Acá viene la parte que es como un cuentito, pero es un cuentito necesario para poder introducirnos en el tema. ¿Qué pasaba en el mundo? Bueno, veníamos de estaba la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que, como ustedes saben, participaron muchísimos países. ¿Alguien sabe más o menos qué países participaban? ¿Quiénes estaban de cada bando? Por un lado estaba Alemania, Japón, Italia, que después Italia al fin de la guerra se unió al otro bando, que estaba Francia, Reino Unido y después se le sumó a Estados Unidos en el 41. Bien. Y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, exactamente. Es decir, estaban por un lado los denominados aliados,
Y por otro lado teníamos la Alemania nazi, Italia de Mussolini y Japón. Esta Segunda Guerra Mundial tiene una particularidad, y es que ocurre principalmente en Europa y en Asia. De todos los países intervinientes, en el único país que no hay guerra en el propio territorio, ¿saben cuál es? Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Es el único país de los que intervienen en la Segunda Guerra Mundial que no sufre la guerra en su propio territorio. De hecho, En Estados cierto modo, Unidos... profe, porque en el territorio continental, porque Pearl Harbor era en Hawái y pertenecía a Estados Unidos. Claro, bueno, ahí iba justamente. Ahí al respecto tenemos varias teorías. Estados Unidos no ingresa en la Segunda Guerra Mundial originalmente. La Segunda Guerra Mundial ocurría en Europa, los nazis estaban en Europa y a Estados Unidos no le preocupaba. Se empieza a preocupar cuando el que es atacado es su socio comercial de toda la vida, que es Inglaterra. ¿Sí? Ustedes saben que Estados Unidos es el hijo renegado de Inglaterra, que se independiza, pero que se independiza de una manera comercialmente muy interesante, que es, nos independizamos de ustedes, pero seguimos haciendo negocios. Y históricamente Estados Unidos e Inglaterra continuaron sus negocios y fueron siempre socios estratégicos. Estados Unidos no ingresa en la Segunda Guerra Mundial, venía de la Primera Guerra, venía de la crisis financiera del año 29, y el pueblo de Estados Unidos no quiere ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos venía en una época complicada, una época de recesión, en la que la economía no estaba bien, y el gobierno de Estados Unidos sí quería ingresar a la Segunda Guerra Mundial, pero su pueblo no quería. Hasta que ocurre el famoso ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor es una isla que está en el Pacífico, donde estaba parte de la flota de Estados Unidos del Pacífico, y recibe un ataque japonés. A partir de ese ataque de Pearl Harbor es que Estados Unidos decide ingresar en la Segunda Guerra Mundial. El ingresar a una guerra implica para la economía una activación de toda la economía, porque la guerra tiene detrás una industria lógica que todos nos imaginamos, que es la industria de armamentos. Pero además de esa industria, los soldados tienen que tener todo tipo de equipamiento, no solamente armamentos. Por lo tanto, necesitan vestimenta, necesitan medicamentos, necesitan comida. Y eso hace que toda la industria del país se empiece a mover. Eso ayuda a que la industria de Estados Unidos salga de la recesión. Esa activación a partir del ingreso a la Segunda Guerra Mundial. Le cae también la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, que muchos dudan, y ahí es donde vienen las distintas teorías, acerca del motivo por el cual realmente se ingresa a la guerra. Hasta hoy en día se sigue dudando si el ataque a Pearl Harbor existió o no existió, o si fue un autoataque. Pero lo que sí podemos ver es que le vino muy bien como excusa para ingresar en la Segunda Guerra Mundial. Situaciones coincidentes con lo que pasó en el ataque a las Torres Gemelas. ¿Sí? Un país en recesión y de golpe un ataque que hace que se active un conflicto bélico en un lugar donde de casualidad había petróleo. Y en una zona siempre conflictiva. ¿Está bien? O sea, son como ciclos que se repiten. Pero bueno, más allá de eso, Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones tienen que producir. Ahí el gran problema que tenían es que necesitaban aumentar la productividad porque tenían que abastecer a todo el ejército. Entonces era necesario producir y producir rápido. Las organizaciones empiezan entonces a crecer mucho, a tener que aumentar sus niveles de producción, a tener que aumentar las fábricas, a aumentar la capacidad productiva, y de golpe termina la Segunda Guerra Mundial. La guerra tiene dos grandes negocios. El primer negocio es, como les decía, la industria ligada directamente a la guerra. El segundo negocio es para los ganadores de la guerra. ¿Por qué?
Porque los ganadores de la guerra son los que se tienen que encargar de reconstruir lo que se rompió. Y lo que se rompió fue toda Europa. Y lo que se rompió fue parte de Asia. Pero lo que no se rompió fue Estados Unidos. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial es que Estados Unidos aparece como la gran potencia no solo bélica, sino también comercial, porque todas las fábricas de todos los países europeos habían sufrido bombardeos. La fábrica de Estados Unidos no. El único ataque que tuvo, como bien dijo el compañero, fue Pearl Harbor, que no había ninguna fábrica. Entonces, la industria de Estados Unidos es la encargada de abastecer a toda Europa y a parte de Asia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué genera esto en las organizaciones? Genera que tengan que aumentar sus niveles de producción y generan un hecho bastante particular, que es que empiezan a producir cosas que hasta ese momento no producían. ¿Sí? Si yo tenía una fábrica de zapatos y solamente fabricaba zapatos, después de la Segunda Guerra Mundial, como tengo que abastecer a toda Europa para reconstruirla, empiezo a crecer y a agarrar rubros que hasta ese momento no tenía. Entonces me voy a dedicar a fabricar zapatos, pero quizás también me voy a dedicar a fabricar alimentos y quizás también me voy a dedicar a fabricar medicamentos. ¿Sí? Entonces, sigo con la idea original, que era la de fabricar zapatos, pero aparte sumo nuevas ramas a mi negocio. Esto modifica la forma de administrar. Por un lado, la forma de la Escuela de Relaciones Humanas no la queremos porque necesitamos producir. No nos interesa si el empleado está contento o no está contento. Nosotros acá lo que queremos es aumentar los niveles de producción. ¿Quiénes habían logrado aumentar los niveles de producción previamente? ¿Qué escuela de las que vimos había logrado aumentar los niveles de producción de las empresas? Taylor o Ford. Taylor, Ford, todos armaban ¿qué escuela? ¿Cómo se llamaba esa escuela? Clásica. Escuela clásica. Escuela Clásica de la Administración. Entonces surge un nuevo enfoque llamado enfoque neoclásico. ¿Por qué es neoclásico? Porque justamente adopta muchas de las ideas de la escuela clásica. Busca aumentar la productividad a partir de los principios fundamentales de la escuela clásica. La diferencia es que, como estábamos en un momento de guerra y luego de posguerra, necesitamos que la administración nos dé una respuesta práctica ante esta situación. Entonces no podemos empezar a esbozar teorías que parecen muy lindas o empezar a hablar de las funciones del administrador como hacía Fayol, que eso es teoría pura. Necesitábamos cuestiones prácticas. Por eso la escuela neoclásica es una escuela práctica. Es un enfoque que busca la practicidad de la administración. Por eso lo primero que ustedes van a ver que dice es que hace énfasis en la práctica de la administración. ¿Sí? Busca que la administración sea una herramienta para generar productividad. Se llama neoclásica. ¿Por qué se llama neoclásica? Porque, como bien les dije, adopta ideas de los clásicos. ¿Qué ideas adopta? Bueno, adopta la idea de división del trabajo, adopta la especialización. Van a ver ustedes, esperen que lo quiero decir al mismo orden que lo tienen en el libro. Adopta también las distintas líneas jerárquicas, al igual que lo hacía tanto Taylor como Fayol. Es decir, que mucho de lo que los clásicos habían hecho se vuelve a utilizar también en esta década del 40, década del 50. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero hay una diferencia. En la década, cuando surge la escuela clásica en el 1900, las empresas se dedicaban a una cosa. En este momento, la misma empresa se dedica a distintas cosas, que son muy distintas entre sí. Por lo tanto, la escuela neoclásica, el enfoque neoclásico, no puede ser un enfoque en el que las decisiones estén tomadas todas por una única persona, como era la escuela clásica. Porque no hay una sola persona que sepa acerca de temas tan distintos. ¿Sí? Si yo fabrico zapatos solamente y tengo un especialista en zapatos, no voy a tener problema y le voy a dejar las decisiones a esa persona. Ahora, ¿qué sabe una persona que fabrica zapatos acerca de fabricar medicamentos? Difícilmente pueda saber algo.
¿Sí? O puede tener una idea, pero no es un especialista. Entonces, como mi organización crece y se empieza a dedicar a distintos rubros, es que voy a necesitar tener distintos especialistas en cada uno de esos rubros, y es por eso que el enfoque neoclásico, perdón, apunta a un concepto distinto al que apunta la escuela clásica. Los clásicos apuntaban a la eficiencia, mejor utilización de los recursos, ¿sí? Buscaban ser eficientes. En cambio, el enfoque neoclásico busca ser eficaz. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de un concepto nuevo, que hasta el momento no habíamos mencionado, que es el concepto de objetivos. La eficacia apunta al logro de objetivos. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ¿voy muy rápido o se entiende por ahora? ¿Se entiende, profe? Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué apuntan a la eficacia y no a la eficiencia? Porque cuando yo tengo que administrar una organización en la que se ocupa de cosas tan distintas, la mejor manera que encontraron para administrarla es utilizando el concepto de objetivos. Es decir, en lugar de explicarle a cada sector qué es lo que tiene que hacer, le voy a decir a cada sector cuál es el objetivo que tiene que llegar. Y después cada sector por separado intentará llegar a ese objetivo. Bien, por eso es que surge con mucha fuerza un concepto muy importante dentro de la administración, que es el concepto de descentralización. ¿Se acuerdan ustedes que la escuela clásica era centralizada? De hecho, es uno de los principios de Fayol, que los vimos hace 2 semanas. Bien, en cambio el enfoque neoclásico apunta a la descentralización. ¿Alguien me puede decir qué piensa que es la descentralización? ¿Qué se les ocurre que puede ser a partir del concepto de descentralización que ya habíamos visto? ¿Que no hay un solo jefe? No, no es ¿No? exactamente eso, porque eso lo que estarías rompiendo es la unidad de mando. Ah, Cada ya no persona sería el tenga un dueño de solo. la empresa el que toma las decisiones, por así decirlo, sino que se dividiría en varias partes. Bien, ahí me gustó un poquito más. A ver, vamos un poco para atrás. ¿Qué era centralización? Que una sola persona tome las decisiones, ¿o no? Bien, que las decisiones se toman en un solo sector. Pueden Claro. ser varias personas, pero que están todos en el mismo sector. Por ejemplo, no sé, la cúpula de la organización, el directorio de una organización. Son 5, pero los 5 toman las decisiones. Eso es la centralización, ¿sí? Las decisiones se toman de arriba y de ahí bajan al resto de la gente. Bajan para abajo, iba a decir. Iba a sonar bastante académico. En cambio, la descentralización lo que hace es darle poder de toma de decisión a los mandos medios. ¿Por qué creen que ocurre esto? ¿Por qué creen que se le tiene que dar poder a los mandos medios? Con todo este Porque es concepto. muy Por una amplio. cuestión de celeridad en la toma de decisiones, para que no dependa de un mando tan superior, cuestiones que quizás en la diaria puedes ir resolviendo. Si vos le delegás a esos mandos medios la toma de ciertas decisiones que puedan Bien. resolver en la diaria. Bien, en parte sí. En parte sí, está muy bien. ¿Qué más? Por otro lado, la empresa se vuelve muy grande, entonces una sola persona o un grupo no puede abarcar toda esa cantidad de recursos o de personas, ¿no? Exactamente. Ujú. Y aparte no tienen por qué saber de todo. Sí, Romina, ibas a decir algo. Sí, no, porque están cerca de donde pasan las cosas, donde está la acción, donde está el trabajo. Bien, y además, no solo están cerca, sino que estos mandos medios van a ser especialistas en el tema o en el sector en el cual están trabajando. ¿Sí? Acuérdense que esta empresa que yo inventé, que les dije que hacía zapatos, alimentos y medicamentos, en el área de fabricación de zapatos va a tener alguien que sabe de zapatos. En el área de medicamentos, alguien que sabe de medicamentos. Y en el área de alimentos, alguien que sabe de alimentos. La cúpula lo que se va a encargar es de coordinar a estas áreas. Y la va a coordinar
Una de las formas que va a utilizar para coordinarla son los objetivos, es planteándole objetivos. Lo que mencionaba hace un ratito Martín, y también recién decía Romina, esto de estar más cerca, tiene que ver con ventajas o desventajas de la centralización y la descentralización. Ustedes tienen para estudiar justamente esto, una parte del libro habla de las ventajas y desventajas de centralizar y de las ventajas y desventajas de descentralizar. Para estudiar esto, les voy a dar un tip que les puede servir, y es que tienen que estudiar solamente uno de los dos. O estudian centralización o estudian descentralización. ¿Por qué? Porque las ventajas de uno son las desventajas del otro. Lo tienen que dar vuelta. Por ejemplo, una de las ventajas de descentralizar es, como bien dijeron Romina y Martín, que uno está más cerca el que toma decisiones está más cerca del problema, está más cerca del campo de acción. Entonces eso hace que las respuestas sean más rápidas. Uno de los grandes problemas que tienen las grandes compañías cuando están centralizadas es que si yo estoy abajo de toda la pirámide, tengo un problema, se lo planteo a mi jefe. Pero mi jefe no tiene posibilidad de tomar decisiones, se lo plantea a su jefe, que se lo plantea a su jefe, que se lo plantea al que toma decisiones. Y a partir de ahí se empieza a bajar. El que está arriba de todo toma la decisión, se la dice al que está justo debajo de él, que se la dice al que está debajo, que se la dice al que está debajo, que me la dice a mí, que estoy abajo de todo. Eso lleva mucho tiempo. Además de mucho tiempo, lleva mucho ruido. Ruido en la comunicación. ¿Jugaron alguna vez de chiquitos al teléfono descompuesto? Díganme que sí, si no me siento muy viejo. Esa cadena en la que cada uno le dice algo al oído al otro y, bueno, el último tiene que saber qué fue lo que dijo el primero. Bueno, pasaba lo mismo. En una organización centralizada se arma un teléfono descompuesto, que es peor todavía, porque está descompuesto muchas veces a propósito, porque hay intereses en el medio. Imagínense que yo descubro que un gerente está robando plata y se lo digo a mi jefe. Mi jefe se lo dice a su jefe. Y resulta que este segundo jefe estaba unido con el que estaba robando plata. Entonces, ¿eso va a llegar alguna vez arriba de todo? No. Y si llega, va a llegar de alguna manera que a él le convenga. Lo mismo pasa cuando baja la orden. El que está arriba de todo le dice al que está justo debajo, bueno, vos tenés que hacer esto. Y el tipo no tiene ganas de hacerlo. Entonces va y le dice al que está debajo de él, no, me dijo el jefe que vos tenés que hacer esto. Y ese tampoco tiene ganas de hacerlo. Entonces le dice al que está debajo de él, che, me dijo el jefe, que le dijo el jefe, que le dijo el jefe de todos, que tenés que hacer esto. Entonces es peor porque hay intereses. ¿Te pasó, Paula? ¿Es autorreferencial? Mi subdirector hace eso justamente. Sale de la oficina del director y dice, toma, dijo tal que te dé esto para que hagas. Y después resulta que se lo había dado a él para hacer. Bueno, como hay intereses en el medio, es muy fácil de descomponer la comunicación. Entonces, la descentralización lo que permite es que esa comunicación sea más directa. Y además que el que toma las decisiones está más cerca del problema y por lo tanto puede conocer más del problema. Puede saber más los pormenores. Esa es una ventaja de la descentralización. Si lo llevo al concepto de centralización y lo veo como desventaja, le voy a decir que una desventaja de la centralización es que demoro mucho en tomar las decisiones y además estoy muy lejos de los problemas. ¿Se entiende? Entonces la idea es que ustedes estudien una de las dos y por oposición sepan la otra. Principalmente vamos a encontrarnos con un problema con la descentralización, que es que cuando descentralizamos, muchas veces se pierden los objetivos generales de la organización y se empieza a hacer hincapié en los objetivos particulares de cada uno de los sectores. ¿Sí? Si yo tengo 3 jefes, un jefe de ventas, un jefe de producción y un jefe de compras, y los dejo a ellos que tomen las decisiones, puedo tener el problema de que el jefe de ventas considere que las ventas es lo más importante de la empresa y por lo tanto lo único que le importa es el objetivo de venta y no le interese cómo funcionan el resto de los departamentos. Entonces,
una de las desventajas de la descentralización es que muchas veces lo que ocurre es conflicto interdepartamental ligado a que no hay una coordinación y una búsqueda de un objetivo superior. ¿Sí? Ahí, profesor, sí. ahí lo que está fallando entonces es realmente la coordinación, porque supuestamente esa es la función de la cabeza, digamos, coordinar todos esos esfuerzos para que no pase esto. Y además, acordate que el que está en la línea media es un especialista. Y todos los especialistas, como van a ser ustedes, el día que tengan un título universitario y se estén especializados en eso, tenemos una mirada sesgada. Yo soy contador, y aunque no trabaje de contador, veo las cosas como contador. Y tengo la mirada sesgada a cómo las ve un contador, que es distinta de cómo las ve un abogado o cómo las ve un ingeniero. ¿Sí? Yo siendo contador, si veo que hay un accidente, empiezo a contabilizar cuál es el costo que le puede generar a la empresa. El abogado empieza a observar cuál es el juicio que le pueden llegar a hacer a la empresa. Y el ingeniero empieza a observar el proceso que falló y cómo se puede cambiar ese proceso. Por la mirada del especialista que está sesgada. Entonces, si yo soy especialista en un rubro, no a propósito, pero puedo centrarme tanto en ese rubro que puedo desconocer el resto y puedo no darle bolilla al resto. Entonces, dejo de lado el objetivo principal de la organización y me empiezo a preocupar solo por el objetivo de mi departamento.